Creo que todos entendemos de alguna manera que robar es malo. Pero la verdad es que no todas las formas de robar son vistas de la misma manera. Por ejemplo, no es como que nadie te ha perseguido o juzgado por robarle sus programas a Adobe, ¿verdad? Así que el robar siendo malo no se basa solo en la legalidad. Se trata de honor. No le robarías a un pobre porque no hay honor en eso. Justo como un artista nunca le robaría a otro y haría pasar su trabajo como suyo, porque eso sería deshonorable. A menos claro de que ese primer artista también le hubiera robado a alguien más, y de que quizás si robar no sea la palabra exacta para describir lo que está pasando aquí. Todo esto es para decirles que les voy a enseñar a robar honorablemente. El honor termina en donde la fecha de entrega comienza. Verán, tengo que hacer la ilustración final para mi proyecto, es una especie de arte promocional. Me imagino que esto sería como el arte que sale en la página de Steam o al final de un tráiler. Es lo último que va a ver la gente de mi proyecto, así que tengo que terminar con broche de oro. Pero hay un problema. Tengo como 5 días para realizar toda la ilustración y encima de eso tengo que editar todo el video. Así que realmente tengo de dos. Puedo no dormir por como 100 horas seguidas o puedo realizar el robo del siglo. Mi personaje principal se llama Crime, ¿qué esperaban? Esto es parte de mi proyecto final para el programa de arte conceptual que estoy estudiando actualmente. Llevo enseñándoles varias partes del proceso y en este video les mostraré algunas técnicas secretas que utilicé para este proyecto. Pero antes, asegúrense de dejar un like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Cualquier tipo de interacción le ayuda mucho a estos videos. Después de un año de estudiar arte, he perdido todo el sentido de purismo en mi trabajo. He usado modelos 3D, libros de arte, todas las referencias imaginables, he estudiado y hasta comprado cursos de otros artistas. La verdad es que no me importa hacer algo 100% solo y sin ayuda. Uso todos los recursos y herramientas que tengo a mi disposición. Y también he aprendido que todos los artistas toman elementos e inspiración uno de otro. Pero eso lleva a la pregunta, ¿en qué punto la inspiración se vuelve plagio? ¿Y qué tanto puede uno hacer trampa al momento de dibujar sin que se vuelva trampa, sin comillas? La respuesta es bastante. La verdad es que muchos artistas principiantes no se dan cuenta de la cantidad de cosas con las que se pueden salir con la suya. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este dibujo del video pasado? Lo dibujé yo completamente, excepto por la patineta, que era un modelo 3D que aprendí a hacer gracias a... Pero los colores de este dibujo no los hice yo. Me los robé bastante descaradamente, si puedo ser honesto. Normalmente uno hace varias miniaturas al momento de hacer una ilustración. Estos son dibujos más sueltos y con menos detalle, mostrando varias opciones y posibilidades de lo que podría ser la ilustración final. Y bueno, para hacer estas, tomé dibujos que me gustaban de Pinterest y luego pinté mi escena entera encima de ellos. Es una muy buena técnica cuando quieren probar con diferentes colores de manera rápida. Básicamente solo dibujen su escena y luego métanse a Pinterest, busquen un dibujo que les llame la atención, sigan dando clic hasta que encuentren uno que encaje perfecto con la vibra que quieren, lo pegan encima y simplemente colorean el resto de su ilustración con los colores que ya tienen debajo. Pero esto es trampa, así que no lo hagan. Tú robas para terminar un dibujo más rápido. Yo robo para poder monetizar mi tarea. No somos iguales. Una vez más, hay varios pasos que se hacen antes de empezar una ilustración normalmente, pero no tengo tiempo para eso, así que se me ocurren dos cosas que puedo hacer. Uno, buscar poses y composiciones de internet y luego encontrar una manera de adaptarlos a mi escena. Y dos, darle gracias al patrocinador del día de hoy, Skillshare. Como se han dado cuenta en estos videos, me encanta aprender cosas nuevas y para eso no hay mejor lugar que Skillshare. La plataforma de aprendizajes para creativos que te ayuda a aprender algo nuevo cada día. Skillshare tiene un montón de clases en español y miles más subtituladas que han ayudado a cientos de alumnos en temas como ilustración digital, diseño de personajes, creación de webcómic, productividad para creativos, sí, eso también lo necesitamos, e incluso animación. Como este curso de aquí enfocándose en trucos para animación a mano de Tom Bancroft, o este de aquí para todos los que comienzan desde cero. Tuve que hacer unas animaciones para un proyecto y hace como 20 años, literalmente, que no hacía una animación. Aprendí a animar en Macromedia Flash 8 en el 2010. Así que este curso me ayudó muchísimo a retomar temas esenciales como ritmo, legibilidad y exageración. Y para ustedes que buscan mejorar sus habilidades o simplemente salir del bloqueo creativo, Skillshare les está regalando un mes gratis a las primeras 500 personas que ingresen con el link en la descripción. Así que estás esperando, únete a Skillshare y aprende algo nuevo el día de hoy.
Ok, de vuelta a las trampas. Mi proyecto final concluye con una escena de Crime huyendo de lo que es el antagonista principal del juego. En el mundo de Speed Devil, las ciudades están en caos después de la llegada de una extraña facción de robots religiosos, los Volcanus, que vienen con la misión de reclutar gente a su culto. Son enormes y espantosos, pero no son violentos, solo muy insistentes. Crime se ve obligada a lidiar con ellos cuando Volcanus comienza a llenar todos los buzones de la ciudad con propaganda religiosa. Y al final del video, Crime es perseguida por este personaje de aquí. Este es el obispo, una de las unidades de mayor prestigio dentro de la organización, y es por eso que podrás notar un detalle peculiar sobre su diseño. Tiene su propia patineta. Sí, no hay justificación, solo me parece chistoso, eso es todo. Durante todo este tiempo también estuve haciendo esta ilustración de acá, que de hecho terminó siendo una de mis favoritas de todo el proyecto, porque realmente siento que podría ser, sí parece una pieza de arte conceptual de un juego que nunca salió, me gusta mucho. Y podrás imaginarte que también es robada, pero nada más una pequeña parte esta vez. Una vez más, no había mucho tiempo, así que aquí les va otro truco secreto de ratero profesional. Hice un dibujo bastante crudo de lo que quería que fuera esta composición, y normalmente lo que sigue después de esto sería aplicar bien la perspectiva, poner tus reglas y toda la cosa. O puedes buscar un gameplay de cualquier videojuego que te guste, le pones pausa y ¡pum! Perspectiva gratis. Y eso es exactamente lo que terminé haciendo para este dibujo de acá, donde la primera versión la hice completamente sin referencia, nada más mi imaginación, en como 5 minutos, y ya para refinarla, le tomé un screenshot a un gameplay de Bomb Rush Cyberpunk que tenía una composición más o menos similar a la que yo estaba buscando, y luego encima de esto nada más comencé a colocar los edificios y elementos importantes de la composición original. Ahora, esta técnica me ahorró bastante tiempo y esta ilustración salió mucho más rápido de lo que esperaba. La idea era hacer esto mismo para la ilustración final, pero todo este tiempo que ahorré me lo terminé gastando en esta otra ilustración de acá. La idea que tengo es que quiero que el personaje principal tenga un estilo ligeramente diferente a los enemigos. Quiero que este diseño sea un poco más simple y que los robots estén grotescamente renderizados. Creo que cumplí mi meta. Normalmente para mis videos me gusta contar la narrativa de mi proceso creativo y hablar de temas relevantes enfocándome en una sola ilustración. La idea era que el video final de esta serie se centrara en este dibujo de aquí, porque sabía que, pues, aquí se iba a ir todo el presupuesto. Para mi sorpresa, este dibujo no tuvo ni una narrativa interesante, el proceso fue bastante fluido, solo me tomó un chingo de tiempo. Y eso que también me robé los colores. Y eso nos lleva de vuelta a nuestro problema original. Tengo muy poco tiempo para hacer la ilustración final. Hacer un fondo toma mucho tiempo, aún con trampas. Hacer render toma mucho tiempo, aún con trampas. Entonces yo creo que va a tener que hacer una ilustración en un estilo completamente diferente, muy sencilla, sin un fondo. Va a ser algo muy plano, muy genérico. Y a ver qué tal sale. Originalmente no tenía planeado robarme el dibujo, tenía una idea bastante cruda de lo que quería que fuera esta escena. Pero una vez más el tiempo nada más no fue amable conmigo, así que lo segundo mejor que pude hacer fue robarme como 2 dibujos de poses duras que me encontré en Pinterest, aventarlos sobre un color plano y luego sacar esta obra maestra que pueden ver aquí. Este fue el boceto final, por cierto. Literalmente nada más dibujé encima de esta chulada. Afortunadamente, y algo que no tenía planeado, es que cuando estaba empezando esta ilustración iba caminando por el salón y pude ver una computadora con algo que me llamó bastante la atención. Era mi amiga Nao, que estaba trabajando en su arte para su proyecto. Estaba probando diferentes paletas de color y una en particular me llamó mucho la atención. Era muy vibrante y se la chuleé. Le dije, no manches, está increíble. Y me dijo, no me gusta, está muy vibrante, es más como... Sí, no lo voy a usar. Ah, no. Así que me la robé también. Me robé a mi amiga, me robé su talento. Y con eso hemos creado exitosamente una ilustración en donde todos los elementos son robados. El estilo no vino de ningún lugar en particular, pero quizás inconscientemente me inspiré mucho en Hades o Persona 5. Y con eso no hay nada más que hacer más que terminar de editar el video y contestar la pregunta que muchos de ustedes tienen probablemente en este momento. ¿Fue trampa lo que hice? Aquí les doy un dato curioso. Todos los profesionales roban. Y son muy buenos haciéndolo. Podría hasta decirse que son profesionales.
De alguna manera u otra, en cualquier deporte o profesión, los mejores casi siempre son los que abusan de alguna estrategia o técnica en particular. Y la estrategia más útil en el mundo del arte es robar. En las palabras del gran filósofo que hizo un tutorial de YouTube que vi el otro día, la mejor manera de dibujar una montaña es robando una montaña. Lo que está haciendo la persona de este video es una de las técnicas más esenciales del arte digital. Se llama photobashing y consiste en utilizar fotografías y transformarlas y editarlas con el programa para que parezcan parte del dibujo. ¿Alguna vez has visto un dibujo que se ve demasiado bueno para ser verdad? Se ve real. Pues es porque es real, es una foto. Esta técnica es usada por la mayoría de los profesionales en la industria del cine y videojuegos AAA. Y no es porque no puedan hacer ilustraciones así detalladas o de esa calidad, sino porque no. Mientras que para muchos principiantes esto puede ser todo un dilema moral. Para muchos profesionales el robar o no robar es simplemente una cuestión de qué tan tarde quieres salir de la chamba. Todos los artistas roban de manera consciente o inconsciente. La realidad es que ninguna idea es 100% original. Vivimos en un mundo en donde toda idea ya ha sido hecha. Toda combinación de colores, composición interesante, pose o expresión ya ha sido dibujada por alguien más. Y la realidad es que muchas veces las ideas originales que tenemos simplemente son ideas que no nos acordamos de quién se las robamos. Esto puede sonar muy deprimente al principio, pero una vez que aceptas esta realidad, te sientes como el Shadow cuando le robó a Rock Lee su escena quitándose las pesas y volviéndose mucho más fuerte. Tú también puedes volverte mucho más fuerte abrazando todas estas técnicas sin miedo. La verdad es que sin darnos cuenta todos estamos robando todo el tiempo. Ponte a pensar nada más en cómo te expresas y las cosas que dices, las frases o chistes que estás diciendo constantemente. Lo más probable es que muchas de estas frases y expresiones las hayas tomado de alguna serie, película o de otra persona, te hayan gustado y las hayas empezado a repetir después de eso. Y es después de un tiempo que todos estos chistes y estas frases empiezan a transformarse y volverse parte de tu personalidad. El arte no se trata de crear algo completamente original que salió 100% de ti. Es transformativo. Se trata de tomar lo que ya existe y moldearlo para crear algo nuevo. Esto implica que no existen necesariamente técnicas malas. Calcar, usar modelos 3D, tomar paletas de colores existentes o poses de una fotografía, no es malo en sí. Lo malo sería apegarte demasiado a la referencia o la obra original. Lo cual es la razón por la que yo diría que este dibujo de aquí sí es plagio, mientras que este de acá no lo es. Porque mientras que sí me robé los colores de ambos, el primero es demasiado similar a la referencia original, mientras que en este de aquí el color solo es una parte de la ilustración entera. La idea es que el producto final se sienta como su propia entidad, aun si todos los elementos pequeños son robados. También es importante que consideres que estas técnicas no son suplementos a tener que aprender varios de los temas como composición y color. Porque una vez más la idea aquí es transformar lo que estás robando. Así que si no aprendes sobre color, ¿cómo vas a exactamente transformar estos colores sin arruinar completamente todo el dibujo? En conclusión, tomar de otros artistas no es trampa necesariamente. Sí comencé con bases de otras personas, pero el resultado final es algo completamente nuevo. Para hacerlo aún más fácil de entender, cuando le robas a una persona, es plagio. Pero cuando le robas a 3, es inspiración, así que si ya van a robar, háganlo con ganas. Muchas gracias a todos por ver esta serie de videos documentando toda esta aventura que fue mi proyecto final. La verdad me divertí mucho y para el momento en el que se sube este video ya estoy oficialmente graduado. Entonces, este es el último video de estos. Ojalá los hayan disfrutado. Antes de irnos, muchísimas gracias a todos los miembros nivel 2 y 3 de este canal por apoyarnos y hacer todo esto posible. Y antes de irnos, no es lo mismo usar inteligencia artificial, porque los robots no deben de tener los mismos derechos ni ser juzgados igual que los humanos. No voy a elaborar. Bye.